Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Hoy nos convoca un texto iniciado como entre filosofía y didáctica del profesor Freddy, un texto que, haciendo honor también al trabajo de la experiencia del ser humano y de la experiencia que uno puede tener, voy a atreverme a manera informal de citar un meme. Hay un meme que sale en las redes y es cuando tú encuentras un libro y lo terminas a las 3 de la mañana y no tienes con quién discutirlo y empiezas a mandar mensajes y a buscar con quién interlocutar, con quién hablar. El texto que hoy nos convoca es un texto no sistemático, no es una obra en la que se pueda decir va de A, B, C, D, que nos lleva por una linealidad, sino que conecta la experiencia de sentido en una forma hermenéutica de 20 años de trabajo docente, que también hace parte de publicar un libro con las reflexiones que uno en 20 años y de las cuales pude aprender o pude leer, pude reflexionar, y que son 20 años que nos hablan, pero que dentro de esos 20 años se conjugan con una formación doctoral, con una experiencia de reflexión académica, pero que esa reflexión académica logró llegar a tocar al yo, tocar al ego, a un gesto de poderse reinterpretar a partir de lo vivido, lo percibido y lo concebido dentro del texto. El texto que hoy nos convoca es un agradecimiento, creo yo, un agradecimiento al aprendizaje, un agradecimiento al pensamiento crítico, o al pensar críticamente más que al pensamiento crítico. Creería que es la categoría más adecuada frente al texto que nos convoca. El profesor Freddy, al cual le agradezco esta invitación a presentar este libro, también a la editorial Aula de Humanidades, hace un recorrido en 3 niveles, o en 3 estadios más bien. No son niveles, son estadios, son momentos, son particulares. El primero es una reflexión en mi concepto pedagógico y didáctica. Es un lugar donde es una preocupación por el escenario de la enseñanza, por el escenario de la educación, pero es una preocupación por la enseñanza de la filosofía, en tanto el marco normativo de la filosofía nos ha enseñado que si enseñamos a pensar, pensar es pensar críticamente, pero él pone de una manera fenomenológica ese pensar críticamente y lo pone en un paréntesis grandísimo y dice, pero ¿qué es esto del pensamiento crítico? ¿Sí? Y recorre 3 grandes escuelas, digámoslo así, de pensar críticamente. Uno, el pensamiento crítico occidental, esa racionalidad crítica que nos han enseñado a partir del juzgamiento de argumentos, de hechos concretos, pero que deja fuera otras formas de racionalidades, otras formas de reflexión, otras formas de acercarse al saber, al conocimiento, y que se disputan dentro de este escenario. Hay un segundo momento dentro de esta construcción y es el pensamiento crítico, o más bien la crítica que se tiene al pensar desde la decolonialidad, y posibilita otras voces, se cuestiona por otras voces.
en las charlas que he tenido con el profesor, leyéndolo, y también en los cuestionamientos que le hacía con un café en algún momento, encontraba que darle voz y ponerle un lugar de cuestionamiento a la crítica, a la forma de crítica como nos la han enseñado, como la hemos concebido, como la comprensión occidentalizada nos ha establecido, nos figura acá en otras voces, unas voces negras, unas voces femeninas, unas voces indígenas, que reclaman estar haciendo parte de esa comprensión de la crítica, de la criticidad y de cómo construimos un lugar de pensamiento a partir de esa crítica. Y también pone en juego otro lugar de la crítica, que es la crítica posthumanista, que posibilita dejar de centro el ontos, dejar de centro la sola comprensión del ser humano, y pone otros elementos en juego y nos pone a discutir de otras maneras nuestra relación, no solamente con el otro, sino con lo otro, aquello que hemos concebido como propiedad, como derecho de dominación, digámoslo así, y pone ahí una crítica, una reflexión profunda sobre cómo interactuamos en el espacio y en el tiempo. Hay un tercer momento, ya el primer momento pedagógico, este segundo momento que transita en esa multiplicidad de críticas, en esas escuelas, y que las vincula al escenario educativo, pero al escenario educativo muy particular, y es la escuela, ¿sí? Y no se piensa solamente el filósofo o la filósofa, o el pensar filosóficamente como un ejercicio extraído de la realidad, fuera de la realidad, sino que se piensa el quehacer filosófico, el quehacer reflexivo dentro de la escuela. Y pensarse el sujeto filósofo, la sujeta filósofa, en relación con la escuela, implica llevar a esa conexión con el primer elemento, con lo pedagógico y lo didáctico, en cómo nos pensamos el pensamiento crítico, cómo nos pensamos la crítica y cómo hablamos de esas voces que nos interlocutan y que nos proceden a llevarnos por un camino o una sola forma, a veces unívoca, muy occidentalizada, de ver quién es crítico y quién no, ¿sí? Y ese vínculo a la escuela, a la enseñanza de la filosofía en la escuela, es un ejercicio profundamente bonito, porque ese ejercicio nos lleva a tener unas razones de lectura del sí mismo, pero también unas lecturas que se vinculan con el escenario social. Este texto saca un poco de la lógica donde el filósofo o la filósofa se piensa desde los grandes marcos de razón, desde los grandes teóricos, desde la producción teórica, sino que vincula esa producción teórica a un escenario magno que es el aula, que es pensarse el texto de clase que utilizamos los maestros y las maestras en el aula, y que le desarrolla una fuerte crítica a este tipo de prácticas, pero que también vincula un escenario de necesidad de lo que como maestros y maestras deberíamos pensarnos. Hay unos lugares en el texto, encontraba yo, muy pensados o muy dicientes de manera literal hacia la comprensión del estudiante, pero entre líneas, o entiendo yo, o leo yo del texto, o me marcó del texto más bien, una intencionalidad de cuestionamiento al sujeto docente, a lo que hacemos como maestros, a lo que hacemos como maestras, y al cómo pensamos y a veces no pensamos nuestra práctica.
y eso implica que a nosotros y a nosotras nos han enseñado que el pensamiento crítico y pensar críticamente lo hablamos en la universidad. No, es que hay que tener pensamiento crítico. Y una de las grandes discusiones que tenemos en el aula y en las salas de maestros es, no, es que el pensamiento crítico no se ha desarrollado de la mejor forma, es que los estudiantes nos llegan mal a la universidad sin pensamiento crítico, no saben leer, no saben escribir, no saben diferenciar categorías, no saben hacer un argumento, no saben escribir un párrafo, no saben qué es un argumento general, qué es un argumento dependiente, no saben construir a veces procesos lógicos. Pero a veces esos estudiantes también nos están hablando desde sus situaciones, desde sus necesidades, desde cómo pensar filosóficamente, desde la vivencia del ser, desde las necesidades del ser. Por lo que acabo de mencionar, creo que este texto no solamente merece una lectura, sino que a este texto se le debe un agradecimiento porque da que pensar. Y dar que pensar a veces pareciera que es reflexionar sobre múltiples filósofos que han tenido grandes disertaciones dentro de un solo texto y a 1000 citas en un párrafo, pero lo que muestra este texto con gran sencillez, con un lenguaje muy cálido y con una perspectiva que rompe esa estructura formal que nos han enseñado en la academia, ¿sí? Está escrito con tranquilidad, está escrito para filósofos como para no filósofos, está escrito para educadores como para no educadores. Yo invito, así como cuando el meme me interpeló a mí, a que lean el texto, a que reflexionen el texto y le pregunten al texto. Este texto genera muchas dudas, muchos cuestionamientos al yo en la práctica académica, al yo en la práctica educativa, al yo en la experiencia del existir. Profesor Freddy, a usted muchas gracias por este texto, una felicitación y una invitación general para que todos y todas lo puedan leer, lo puedan reflexionar y lo podamos conversar. El espacio que vamos a proponer con esta breve presentación, a solicitud del autor y muy en esa crítica de colonial donde no somos dos sujetos expertos en los temas los que nos ponemos a discutir acá sobre grandes categorías y formas específicas del texto y donde se convierte en un ejercicio final de dominación de nosotros como conocedores del tema, sino que queremos que a partir de algunas preguntas que yo también puedo formular al profesor, también sean preguntas que ustedes puedan tomar y le puedan brindar una conversación al profesor Freddy, ¿sí? Porque creo que en la expectativa que pueda generar esta breve, muy humilde presentación, el profesor Freddy puede llegar a generarles grandes retos, grandes incógnitas y muchos cuestionamientos que podemos conversar. Profesor Freddy, muchas gracias. Muchas gracias, usted es muy generoso, yo no sé si pueda cumplir con las expectativas. ¿Qué les puedo decir? Me parece muy chévere, siempre me ha parecido muy chévere que lo lean a uno, ¿no? Y sobre todo que lo lean y le charlen a uno, le hagan preguntas sobre lo que uno escribe, ¿no? En parte pues porque hay mucho trabajo, hay mucho tiempo invertido, ¿no? En lecturas, en escritura, por supuesto, en pensamiento. Pero también me parece muy chévere que esto se hace alrededor de amigos, ¿no? Amistades que algunas tal vez más viejas que otras, pero que van surgiendo y van creciendo. Y a veces alrededor de la lectura se crean amigos también en términos de discusiones a pesar de que no haya acuerdos. Yo creo que eso es valioso, ¿no? En la academia incluso. Y yo creo que este tema del pensamiento crítico y la enseñanza de la filosofía es uno de esos temas que vale la pena
o alrededor de los cuales vale la pena y muchísimo hacer amigos, ¿no? Gracias, Amanda, por su lectura. ¿Qué les puedo decir yo? ¿Tienen preguntas? Ya voy. Este man tiene preguntas. Bueno, yo aquí no voy a ser académico, yo, ¿no? Ni en mis clases, ni... Hay que romper esos moldes. Yo sí creo que ahí hay que ser normativos, ¿no? Entonces, lo que yo les propongo en parte es que conversemos, ¿no? Si hay algo que les llama la atención, pues levanten la mano o metan la cucharada de una y hablen, ¿no? Este man ya habló mucho, yo tampoco quiero hablar tanto. Entonces, más como ustedes, ¿qué pueden decir? ¿Qué los hace pensar? ¿Listo? Pero sí, el hombre trae unas preguntas. Por ahí me compartió algunas. Bueno, vamos a intentar dividir esto en 3 momentos. No creo que al tercer momento lleguemos, dependiendo de la extensión de las respuestas, pero hay una primera pregunta que sale de esos moldes, que se la voy a formular, todo será dije, se la voy a formular. ¿Qué significa para ti, muy en lo subjetivo, en lo que es para Freddy, publicar un libro con las reflexiones de 20 años de reflexiones docentes, de quehacer académico, de quehacer en el aula? ¿Qué es para ti ello? Sí, hay un lío, ¿no? Porque no sé. Yo estaba pensando un poco, ¿no? La pregunta que me hacía ya con el café, ¿no? ¿Qué significa para usted este libro? Yo creo que en parte significa lo que pensé cuando empecé a compilar esos textos, ¿no? En noviembre del año pasado. Y fue como, oiga, voy a mirar qué he hecho. En estos últimos 20 años, muchos de los cuales han sido de un sufrimiento interesante en medio de épocas de desempleo, que cuentan como parte de la experiencia docente, porque en este país, sobre todo hoy, el desempleo tal vez es la experiencia más común de los docentes, aparte de la frustración, ¿no? Frustración sobre todo cuando uno examina trabajos y ejercicios de los estudiantes. Yo creo que en parte el asunto es ese, ¿no? Yo creo que ahí me di la oportunidad de 2 cosas, de hacer un examen de 20 años de trabajo docente, 10 de esos más o menos en colegios, digamos, o sea, las fechas sí son 10 años. Yo empecé a trabajar en el 2005 en colegios y cambié a la universidad en el 2015 en la pedagógica, entonces son 10 años. Pero de esos 10 años que realmente se hayan trabajado, tal vez 5 o 6, creo que el otro fue como desempleo en términos, ¿no?, intermitentes. Ahí tengo que agradecerle mucho el apoyo a mis viejos. Pero términos de desempleo que también aprovecho para leer, ¿no? Parte de eso es el resultado de la maestría en filosofía. Pero sí, lo primero es un ejercicio de revisión de los últimos 10 años de textos en los que vengo pensando los últimos 20 años de trabajo. Tal vez han influido más en mí los primeros 10 años, el encuentro con estudiantes en la escuela, sobre todo en educación media, que los últimos 10 años que han sido en universidades, aunque por supuesto también hay más influencia ahí. Ahora, hay una particularidad interesante y es que esos últimos 10 años, por cosas de la vida, coincidencias de la misma, he trabajado en universidades en programas de licenciatura, ¿no? Pues, programas donde se enseña a estudiantes que quieren ser profesores. Por cosas de la vida he estado ahí. Y me parece muy interesante porque finalmente es como si la vida quisiera tenerme atado o vinculado a ese mundo, ¿no? El mundo de la enseñanza en colegios. Entonces, a veces charlando con los colegas les digo, es que a mí no me interesa la enseñanza de la filosofía en la universidad. Ya hay mucha gente que piensa eso y lo hace muy bien, ¿sí? Tengo amigos que lo hacen. Pero en cambio hay pocos, al menos aquí en Colombia, que nos le metemos el diente a pensar la enseñanza de la filosofía en colegio. Y pocos, incluso menos, que hayan trabajado ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay un campo en el que hay prácticamente todo por hacer y me estoy metiendo un poco por ahí. Entonces, para decirlo brevemente, fue la oportunidad de hacer un examen, ¿no? De revisar un poco qué se ha hecho. Y lo segundo también en parte un ejercicio de gozo, ¿no? Porque uno recuerda y recuerda, por supuesto, las experiencias más cálidas, también las más difíciles. Pero si yo me mantengo en este ámbito de la reflexión sobre la educación en colegios, la filosofía en colegios, es porque todavía pienso que tal vez los años más agradables de mi experiencia profesional los viví en colegios, ¿no? En la universidad es otro tipo de experiencia. En el colegio uno tiene la particularidad de que como es un proceso casi de un año,
¿no? Y uno se encuentra todos los días con todos los estudiantes, así sea en el descanso. Entonces uno conoce a la persona con mayor cercanía. Y uno se siente, yo creo que eso es lo que valoro de la docencia, parte de un proceso de crecimiento de la persona, ¿no? En cambio, en la universidad cada vez los procesos son más cortos. Los semestres son de 4 meses, cuando hay semestres, porque ahora muchas universidades trabajan por módulos, ¿no? Un módulo puede durar un mes y medio y ya. Y uno se encuentra en el módulo de pronto cada 8 días, 2 horas. Y entonces uno se concentra en el contenido y la persona, ¿no? Entonces la persona queda como... Uno alcanza a reconocer algunos rasgos de las personas, por supuesto, pero muy poquitos, cada vez menos. Y ahora con la educación virtual, pues peor, ni siquiera se prende la cámara, ¿no? Entonces, cuando llega, profe, ¿no? Usted me dirigió tal trabajo y todo fue online, y me dice, bueno, no hay ninguna conexión, ¿no? Gran parte de lo que yo valoro en la docencia es la conexión que uno puede establecer con estudiantes. Y tengo el inmenso placer, y ahí lo recordaba un poco, de hablar todavía con muchos de mis ex estudiantes, ¿no? Desafortunadamente no del colegio, sino de la universidad. Pero ahí hay una cosa que yo valoro muchísimo. Parte el segundo punto después de la reflexión es esa conmemoración, ¿no? Esa rememoración, digamos casi que total de lo que uno ha ido haciendo, y donde yo particularmente encuentro un gozo inefable en esas amistades que van surgiendo con ex estudiantes, ¿no? No sé, en parte he vivido eso con otros amigos. Yo diría eso. Bueno, ya pasando ahora hacia los 3 bloques del libro, ya dejando un poco, no la voz del sujeto, sino vinculándonos a esa voz del sujeto que nos va a hablar en el libro. Profesor, uno de los marcos que se colocan es lo pedagógico y lo didáctico, la acción educativa. Y usted parte de plantear una crítica al movimiento de pensamiento crítico que se desarrolla desde los 60 y se enmarca desde esas pedagogías críticas y lo vincula al quehacer filosófico, pero hace un análisis de los textos de aula como herramienta educativa, pero también como herramienta, como instrumento didáctico, disculpen. En ese proceso, pues vemos que, pues, creo que todos pasamos por un aula y nos tenían un libro de texto y nos decían llenen la página tal, haga tal ejercicio, le hace tal cosa y esto que produce. Pero usted plantea un ejercicio muy crítico de lo que significa y de quién produce los libros de texto, desde dónde se enuncia el libro de texto. Y cuando hace el análisis de Fisher frente al libro de texto de pensamiento crítico, se enuncia también una forma ideológica que se reproduce en el marco de la caracterización occidentalizada de comprender el lugar de una forma de racionalidad. Pero usted abre una posibilidad de decirle al texto de aula, al texto de clase que utilizamos los maestros, las maestras, de decirle, y si salimos un poco de esa lógica, y si salimos un poco de lo que está escrito hegemónicamente y empezamos a buscar otras racionalidades, otras formas que nos den que pensar a partir de las discusiones de la vida, de la vida diaria de nuestros y de nuestras estudiantes, que el estudiante pueda sentir que está pensando y está aprendiendo a pensar a partir de sus necesidades, de sus características, de sus lugares. En esa perspectiva, yo le quiero preguntar, ¿cómo entiende usted esas pedagogías críticas y cómo entiende usted esas voces que deben llegar al texto y que pueden llegar al aula a partir del ejercicio docente? ¿Qué tiene que decirle al sujeto docente para que se piense ese texto y para que se piense esa comprensión crítica de lo que podemos llamar pensar? No sé, pero pienso lo siguiente. Uno de los instrumentos, de los recursos, de las mediaciones, cualquier concepto que usemos, didácticas en el aula por excelencia en el último siglo han sido los textos. Libros de texto, manuales, libros de literatura, fuentes directas, textos alfabéticos. Y los libros de texto tal vez en nuestro país al menos se convierten en la primera herramienta para un docente novel, ¿no?
Entonces, yo tengo que enseñar en materia, me haya preparado o no en esa carrera, lo primero que me recomiendan y de pronto el primer impulso medio automático es buscar un libro de texto. ¿Sí? Hay unos muy buenos, yo particularmente en filosofía, digamos, creo que los mejores en el país los ha hecho Santillana, de lo que yo he visto. Y hay de mucha calidad, ¿no? Por supuesto, en todos los sentidos. Pero lo que yo fui encontrando es interesante al menos en dos dimensiones sobre los libros de texto. Para el caso de la filosofía, que yo sepa, solo hay una investigación sobre libros de texto, no es en Colombia, es en Canadá. Y un poco lo que muestran esos libros de texto, perdón, esa investigación sobre los libros de texto es que los profesores en general, allá en ese momento, en esa investigación, usaban los libros de texto de manera totalmente acrítica. El 90% de los profesores cree que usa el libro de texto para fomentar el pensamiento crítico, pero en realidad usan el texto para, digamos, diseminar o propagar unas interpretaciones específicas, que en general es la interpretación del canon occidental, ¿sí? Y le enseñan al estudiante, según ese estudio de esos profesores, esos libros de texto, seguro eso aquí en Colombia no pasa, le enseñan al estudiante a creerle al libro de texto. Es decir, el libro de texto es palabra de Dios, ¿no? Más o menos, pues, no se sabe qué significa esa expresión, más o menos el 10%, de pronto un poquito más de profesores en ese estudio, como que utilizaban estrategias para que el estudiante, digamos, cuestionara lo que decía el libro de texto, ¿no? Si uno hiciera ese mismo estudio acá en Colombia, ¿cuáles serían los resultados? Yo creo que sería peor, ¿sí? Para quienes usamos libros. Ahora, yo creo que no puede excusar al profe Nobel. Uno como profe Nobel, yo me acuerdo, llega al colegio y hace caso, ¿sí? Entonces yo llegué al primer colegio y me dijeron, profe, ¿usa estos libros? Bueno, sí señor, yo usaba los libros, ¿no? Y entonces hay que usarlos, además usé casi todo, porque es que si no los papás se ponen bravos si uno no usa el libro porque les tenemos que lo comprar, ¿no? Entonces pues yo hace caso, casi todo eso. Hoy ya lo estoy viviendo en unas clases que estoy tomando, y entonces yo digo, bueno, va a salir el profe del libro, y no sale el hombre del libro. Pero entonces el asunto, más allá de que uno siga el libro, no, de que el libro sea bueno, sea aburrido, es que finalmente, si uno como profe no le enseña al estudiante otras perspectivas que vayan en contra de lo que dice el libro de texto, uno le está diciendo al estudiante sin decírselo, esa es la verdad, ¿sí? En singular y en mayúsculas, esa es la verdad. Y con eso lo que uno hace, por supuesto, es propagar una ideología que se ha venido propagando desde por lo menos la segunda parte del siglo XVIII, ¿no? Sin que nos hayamos dado cuenta, y seguramente sin que todavía podamos aceptarlo con plena conciencia, ¿no? Incluye una noción de filosofía, la filosofía es X, Y, Z, incluye una noción de la didáctica filosófica. La filosofía hay, en tono normativo, hay que enseñarla de esta y esta manera, ¿sí? Incluye unos autores específicos, filosofía son Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿sí? Además la mayoría de ellos hombres, ¿no? Europeos, blancos, no hay mujeres ahí. De pronto aparecen las anécdotas de Heidegger con, ¿no? O de este otro filósofo con, ¿no? Sartre, por ejemplo. Entonces, digamos, se disemina también una imagen de la mujer, aparecen las negritudes de cierta manera, si es que aparecen. Entonces, cuando hablamos de negritudes, hablamos de esclavitud, ¿sí? Aparecen los indígenas con ciertas nociones alrededor de ellos cuando aparecen, entonces aparecen también con esclavitud, ¿no? También como ignorantes, el discurso aquel de que hay un progreso en el paso del mito al logos. Y eso se disemina en gran parte por los libros de texto. Yo no recuerdo que en la universidad en Antigua me hayan enseñado el paso del mito al logos. Yo lo aprendí en un libro de texto, ¿sí? Y yo lo enseñé porque el libro del texto lo contenía, ¿no? Parte de los errores de mi propia historia. En parte seguramente porque en la clase de didáctica que yo tenía, pues el profesor que más o menos sabía de didáctica, lo que hizo fue como mostrarnos un poquito cómo elaboró un libro de texto que le publicaron en una editorial colombiana, ¿no? Entonces ahí algo de didáctica salió, pero no salió una didáctica que hiciera crítica a las didácticas tradicionales, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí no hay pensamiento crítico, ni en el autor del libro de texto, ni en la manera como los profes usamos usualmente los libros de texto. Y yo creo que vale la pena pensar críticamente también cómo usamos los libros de texto, más allá de
cuántos profesores usamos libros de texto en Colombia, no hay datos. Más allá de cuáles son los libros de texto que más se utilizan en Colombia, no hay datos. Además hay libros de texto extranjeros muy buenos como los de la editorial EDB en España o como Santillana, pero también hay de voluntad, también hay de norma, etc. Pero no sabemos, ¿no? Mucho menos saber por un estudio cualitativo cómo se usan esos libros de texto y qué resultados se obtienen en términos, por ejemplo, de formación de pensamiento crítico. Entonces yo creo que es una cosa que vale la pena, un tema que vale la pena investigar con más seriedad. Yo espero hacerlo pronto, pero bueno, la vida me va llevando por otros derroteros también, espero no salir, en todo caso la idea que queda la filosofía. Dicho eso, lo único que resta decir sobre los libros de texto es que en todo caso son una herramienta valiosa para la enseñanza de la filosofía en colegios. No se trata de satanizarlos ni de excluirlos literalmente, sino de aprenderlos a usar en parte, y eso es muy difícil para un filósofo formado en la tradición occidental, en parte imaginar otras formas de enseñar filosofía con esa misma herramienta. ¿Sí? Parte de mis tesis sobre mi propia formación filosófica es que la filosofía volvió árido el terreno de la imaginación en mi caso personal, y en gran parte lo veo en mis estudiantes, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Cuando el profesor desarrolla esa comprensión de los textos, entonces uno dice, ve, ¿qué es pensamiento crítico entonces? Y la forma de racionalizar el pensamiento crítico fue una forma hegemónica, ¿sí? Del mito al logos. Yo tampoco recuerdo en mis clases ni de sociales ni en otras formaciones que esa transición del mito al logos. Nunca le dijeron, no, esto es del mito al logos, ¿sí? Pero entonces nos dijeron, hay que pensar críticamente, y le anexamos esa tarea a la filosofía y a las ciencias sociales en general. Pero si alguien debe enseñar a pensar, pues se supone que diría Heidegger, ¿qué significa pensar? En un texto muy bonito y a veces enredado, por lo menos para mí, no soy tan buen lector y avesado como el profesor, pero cuando hablamos de ese qué significa pensar, implica que el pensar no necesariamente tiene que ser crítico, o que el pensar críticamente también responde a un lugar, a un tipo de sujeto que es producido por un tipo de instituciones. La escuela como productora de sujetos y de imaginarios de lo que es el pensamiento crítico. Tanto así que usted lo enuncia dentro del texto, profesor, y es que la escena neoliberal casi que ha logrado cortar esa noción de pensamiento crítico y nos ha delimitado las formas como debemos pensar críticamente en el marco del establecer y de ser funcionales dentro del status quo. Cuando uno dice pensar críticamente, también significa marcar un lugar de diferencia, discutir, transformar, pero finalmente logra este discurso escolar. Lo veo yo trabajé en algún momento como en un colegio, no directamente en aula, pero yo escuchaba a las directivas que llevaban, que era una manera funcional del pensamiento crítico. Es tomar el pensamiento crítico y decirle, sí, usted debe pensar críticamente, pero en estas esferas y de estas maneras. Sus formas de resistencia dentro del pensamiento crítico deben estar ancladas a esta forma de ser, a este tipo de sujeto. Pero usted dentro de su texto me plantea una diversidad de formas de entender lo crítico, el pensamiento crítico. Y esas tres elementos. Oiga, serio, profesor, que ya no estamos en el tinto. No, el libro. Esas formas de pensar el pensamiento crítico o la crítica las divides en tres grandes escenarios y los planteas, y es el movimiento del pensamiento crítico, el MPC, esa crítica decolonial y esa crítica poshumana. Cada una tiene unas implicaciones sobre el sujeto, cada una tiene una antropología filosófica de fondo, ¿sí? Entonces, profesor, aborde esas diferencias
que plantea el texto y que son tan bonitas y tan ricas al pensarnos también como sujetos docentes, pero también como sujetos estudiantes. Bueno, yo sí quiero de usted, mano. Yo no creo que haya formas de pensamiento crítico. Yo lo que creo es que hay, digamos, posibilidades de ver el pensamiento crítico desde otra perspectiva. No creo que sea lo mismo, finalmente. Y yo voy a resaltar entonces al menos una o dos características de esas otras formas. Digamos, el pensamiento crítico en filosofía, si uno es juicioso o juiciosa pensando la categoría, pues uno tendría que decir, en la deconstrucción hay un tipo de pensamiento crítico, en la teoría crítica hay un tipo de pensamiento crítico, en la hermenéutica hay un tipo de pensamiento crítico. Es decir, casi que cada filósofo, incluso por no mencionar solo escuelas o métodos, construyen un tipo de pensamiento crítico. Se fijan en unos elementos particulares de la realidad o de los fenómenos y desde allí hacen su reflexión, ¿no? Y desde allí presentan una crítica a la manera como ese fenómeno se ha concebido. Yo creo que en ese sentido, así como casi que cada filósofo tiene su método, entonces es difícil hablar de métodos en filosofía, casi que cada filósofo o filósofa tiene su crítica y su manera de hacer crítica en relación con ese método. Y nosotros, en parte por afanes didácticos, porque hemos entendido muy mal la didáctica, eso hay que decirlo, reducimos en general el pensamiento crítico a los elementos estructurales del texto escrito, ¿no? Y los extrapolamos a otro tipo de elementos. Entonces, leer críticamente, por ejemplo para el ICFES, es identificar tesis y argumentos, mirar la relación entre conceptos, ¿no? Mirar que los argumentos sostengan la tesis, bla, bla, bla. Luego mirar en qué medida el texto que estoy leyendo se conecta con otros textos, ¿no? Y con otros contextos, entonces hay una lectura intertextual. Y cuando damos clase de filosofía en el colegio, recuerden que es como el ámbito en el que yo me concentro en la reflexión, nosotros le pedimos al estudiante opiniones con argumentos. Y eso está muy bien, yo no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Creo que a veces cerramos cuando le decimos al estudiante, a veces muy fuertemente, a mí no me interesa su opinión. Qué duro que le digan a uno, no me interesa su opinión. Me interesan los argumentos. Y yo me pregunto, ¿no? Pero ¿por dónde empezamos si no es por una opinión? ¿No sería trabajo del docente llevar al estudiante de una opinión flojita a una opinión argumentada? Yo creo que ese sería. Pero el asunto es, en general nos quedamos en tesis y argumentos y les pedimos participaciones críticas de esa manera en términos orales y también en términos escritos, textos argumentativos, bien sea reseñas, bien sea ensayos, bien sea interpretaciones de la fuente, pero siempre que haya tesis y argumentos, ¿sí? Insisto, eso está bien, yo no estoy diciendo que esté mal. Y el asunto es, eso es lo único que les pedimos y es lo único que les enseñamos. Y entonces enseñamos un tipo de pensamiento crítico muy basado en la lógica, una lógica supuestamente neutral, objetiva, universal. Lo que yo me pregunto en parte en el libro es, de hecho ahí no me lo pregunto, ahí lo firmo, ¿en realidad la lógica es objetiva, neutral y universal? ¿Será que eso es cierto? ¿O nos convencimos y nos convencieron de una idea que en realidad es falsa? ¿No? Entonces, por supuesto, un filósofo analítico, ¿no? Si P entonces Q, P entonces Q, y la forma es indicable. Y si yo me concentro en la forma, no estoy omitiendo otros elementos, ¿no? El omitir esos otros elementos no haría que nosotros, en lugar de ser neutrales, estuviéramos apostándole a seguir omitiendo esos otros elementos. Es decir, para hacerle la crítica a Alec Fischer, en ese libro que es muy bueno, en todo caso, el hombre en algún momento pone un ejemplo que me pone a pensar mucho, ¿no? Y el ejemplo es, las mujeres tienen el cerebro más pequeño y por tanto son menos inteligentes que los hombres. Cualquier mujer saltaría, ¿no? Y en el libro en ninguna parte se cuestiona esa afirmación, porque la lógica es neutral, objetiva y universal. Pero si no se cuestiona directamente esa afirmación, que además hace parte de los clichés de la cultura vetusta en la que nosotros estamos, ¿no? Creencias antiguas que no hemos examinado, si no se critica, entonces ¿cuántas personas van a creer que eso es cierto en una hora de clase con estudiantes que apenas están empezando a pensar críticamente? ¿Cómo es que un texto de pensamiento crítico pone ese ejemplo
y no hace la crítica a esa afirmación, además presentándolo en modo silogístico. Entonces la pregunta es, ¿realmente la lógica es neutral, es objetiva, es universal? ¿Sí? Sin meternos en lo de universal, que ya nos meten otros líos. Pensemos solo lo de la neutralidad. ¿Sí? ¿Las matemáticas son neutrales? Porque yo puedo, ¿no?, pensar el asunto de la hipotenusa y los catetos, ¿no?, la fórmula, y entonces el ejemplo de la escalera en el muro para mirar cuánto mide el muro de alto. ¿Sí? Pero si yo en vez de esos ejemplos pusiera ejemplos de economía y mirara cómo se manejaba la economía del país, ¿no? Si yo en clase, en vez de poner el típico ejercicio de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, pusiera otros ejemplos en donde se hablara de negritudes, de comunidades indígenas, ¿no?, de minorías con esos ejemplos, y se cuestionaran esos ejemplos, ¿cuál pensamiento crítico sería más poderoso? ¿Cuál pensamiento crítico tendría más efectos, si lo quieren decir de esa manera, en la realidad social del estudiante cada día? Porque los dos tienen efectos, unos más visibles que otros. Todos acá seguramente pensamos que la lógica es neutral, que es objetiva, ¿sí? ¿Quién sabe? Así nos lo enseñaron, efectivamente, ¿no? Parte de las creencias que ya no tengo son esas. Sería muy difícil para mí hablar con Miguel, que es analítico, porque yo no creo en eso. Yo lo que creo es que hay una inmensa cortina de humo que se creó alrededor del concepto de neutralidad, objetividad y universalidad. Nos comimos el cuento y nosotros, sin darnos cuenta, somos racistas, clasistas, misóginos, todos los ámbitos de discriminación que muy difícil logramos aceptar. Pero ¿qué enseñamos? Cada día en cada clase, sin pronunciar palabras sobre el asunto, precisamente porque no pronunciamos palabras sobre el asunto, ¿sí?, porque los temas no salen en clase. A mí me parece sorprendente que alguien en Brasil, es una cosa, un caso de la vida real, alguien en Brasil presente un proyecto de doctorado a una facultad de filosofía sobre el racismo en las costumbres brasileras y le digan que eso no es filosofía. ¿Por qué el racismo, el clasismo, la misoginia? ¿Por qué eso que somos no es parte de la filosofía? Que no lo aceptemos es diferente. Ahora, claro, el asunto es, para volver a la pregunta, esa noción de pensamiento crítico la tenemos todos, está fundada en ese concepto de lógica, ¿no?, neutral, universal, objetivo, en el que yo no creo y que está ahí en ese libro, ¿no? Creo que hay argumentos más claros, porque yo soy mejor escribiendo que hablando. Pero hay una cosa que me parece fundamental, al menos en común para la hermenéutica, por ejemplo, para la perspectiva de colonial, postcolonial, para el posthumanismo incluso, y es la variable historia. Historia, en un sentido muy amplio, mi historia personal. Entonces, yo expongo mis anécdotas personales en los libros que escribo ahora, ¿no? Enuncio mi voz de esa manera, mi lugar de enunciación de esa manera, pero también la historia de mi comunidad, ¿no? Entonces, aquí no sale, creo que en eso sí está mejor elaborado el libro del doctorado, pues porque ese sí es un libro sistemático, pero tendría que haber un capítulo sobre historia de la filosofía, ¿sí?, historia de Colombia en la enseñanza de la filosofía. ¿Quién ha hecho una historia de la enseñanza de la filosofía en este país? Se han hecho historias de la filosofía latinoamericana, de la filosofía colombiana, ¿no? Hay, creo yo, esfuerzos valiosos que hay que tener en cuenta, pero ¿cómo se ha enseñado la filosofía en este país? Hay un autor, ¿no?, Saldarriaga, uno como académico siempre mencionando autores, la mayoría hombres además. El hombre se ha concentrado un poco en esa dimensión, ¿no?, la historia de la enseñanza de la filosofía en Colombia, y tiene cosas muy interesantes. Y ahí en los textos del hombre no salen las negritudes, no salen los indígenas, no salen, ¿por qué no saldrán? ¿Por qué no hacemos nosotros esa historia? Porque somos parte de ella, ¿sí? Somos víctimas y victimarios de esa historia, con estas nociones de universalidad, neutralidad, etc. Y entonces, parte de lo que yo creo que vale la pena pensar en otra noción del pensamiento crítico, u otra perspectiva del mismo, es incluyamos la historia. Incluyamos la historia y no le pidamos al estudiante solamente ensayos neutrales, objetivos, ¿no?, sobre X temas, sino, oiga, desde su historia, ¿usted qué me puede decir? Construya un ensayo. Yo no sé escribir ensayos en filosofía que contengan una dimensión histórica, nunca me lo enseñaron. Es más, yo desde quinto de primaria no veo historia, sí, eso se eliminó del currículo en Colombia.
Y cuando yo pongo a leer historia, que lo hice para la tesis del doctorado y de vez en cuando por ahí lo hago también, pues lo que yo veo es el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Nadie conoce su historia, entonces estamos condenados a repetirla. Y entonces lo de Uribe y lo de Petro, pues es la misma vaina entre Bolívar y el otro señor, ¿cómo se llamaba? Santander. ¿No? Entonces no lee tesis sobre la historia de Colombia en ese periodo. Eso era exactamente lo mismo. ¿Quién lo sabe? Los historiadores. Nadie más. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué cuando nos enseñan filosofía tenemos que aprender cosas de la filosofía europea para comprender al pensador europeo, ojo con el masculino, pero no la historia de Colombia para pensar con ese filósofo acá en Colombia? ¿Por qué Colombia no es importante estudiando filosofía en Colombia? ¿Por qué mi historia personal, yo que estoy estudiando filosofía, no es importante para pensar la filosofía si soy yo el que estoy estudiando esa filosofía? Porque eso es lo que significa que nunca nos pidan, al menos desde mi perspectiva, puedo equivocarme, que nunca nos pidan que metamos la anécdota. Sí. Yo tengo un amigo que está haciendo una tesis maravillosa sobre la enseñanza de la ética en colegios, ¿no? Una tesis filosófica, el hombre no se arriesgó a hacer investigación educativa. Y el hombre comenzó anecdóticamente y lo que le decía al director de la tesis, que es un colega mío al que admiro mucho, es, no, pero es que no puede haber anécdota. ¿Por qué no? Es decir, nosotros hemos aprendido, por esa noción de pensamiento crítico que tenemos, a escribir de manera academicista, y en la academia no está ni la historia de lo que somos como comunidad, ni como personas, a pesar de que los que escribamos seamos personas. ¿Sí? Todavía hay revistas en las que envío artículos, yo ahora escribo en primera persona, ¿no? Entonces envío artículos y me dicen, no, ese artículo no se lo publicamos a menos que lo escriba de manera impersonal. Entonces yo lo envío a otro lado. ¿Cuál es la diferencia en que yo diga, se dice que, o que yo diga, yo digo que? ¿Por qué vale más el impersonal? ¿Por qué vale más cuando la persona no se expone? No hay más riesgos cuando yo me expongo. De hecho, no se necesita más valentía para exponerse en el texto. ¿Sí? Uno de los jurados de la tesis del doctorado me decía un poco eso, ¿no? Nunca había leído una tesis tan sincera. Aparte porque en la tesis del doctorado lo que hice fue mostrar mis hierros como profesor, ¿no? Criticando esa, pues tengo que reconocer que yo hacía esas cosas que criticaba. Bueno, creo que tengo que reconocerlo, al menos si no tengo, quise hacerlo, como un ejercicio de revisión de mi propio actuar, ¿no? Muy hermenéutico, creo yo, en ese sentido. Pero no, aquí en Colombia la hermenéutica tiene que ser neutral, objetiva, universal. La hermenéutica no la hacen personas, tampoco la de construcción, tampoco la analítica, tampoco. Pero vamos a educar personas, vamos a tratar de hacerlos mejor personas, ignorándose a sí mismos, ignorando su país y alabando autores y autoras de otro lado. ¿Sí? Dos preguntas para hacer. Una muy académica y una que iniciaste a partir de esta última reflexión del cómo se enuncia, del hablar en primera persona, porque de hecho a los de filosofía, teología, muchas revistas nos lo exigen. No, yo no le publico si viene en primera persona. Es más, nosotros como docentes muchas veces por el criterio de la universidad exigimos que nuestros trabajos, que los estudiantes nos escriban en tercera persona, aun cuando, por ejemplo, en el caso de las licenciaturas, están haciendo sistematización de su práctica docente. ¿Sí? Pero mi tesis de pregrado, que fue también una sistematización de práctica, iba en tercera persona, porque la universidad decía, no, pero fue mi experiencia, fui yo el que me metí allá, fui yo el que trabajé con la comunidad, fui yo, incluso con Álvaro, con Gio discutíamos hace unos días, hace un mes, 3 semanas más o menos, discutíamos sobre el cómo nos niegan la posibilidad de hablar, ¿sí? y de denunciarnos, porque nosotros latinos, sudacas, negros, pobres, indios, no tenemos la capacidad a veces, según esta normativa, de producir. Tenemos que hablar en tercero, porque son otros los que hablan por nosotros y nosotras. En esa noción
viene esa comprensión de la frónesis, esa capacidad humana, natural, virtud y excelencia en obrar con y para nosotros. Y usted la conecta con una noción que para mí es importante resaltar en esa comprensión del pensamiento crítico como lugar ético y por ende una expresión de la filosofía como forma de vida. Eso creo que tiene mucha potencia y quisiera que lo compartiera, profesor, en sus palabras, esa noción de frónesis, que llega a esa noción de filosofía como forma de vida. Y lo segundo, encuentro en ese texto, y se los cuento porque ese texto tiene una distinción de género, ¿sí? No habla en masculino, no habla en femenino. Y quisiera que nos contaran en ese segundo momento el por qué tomar esa decisión, qué implica dentro de esta lectura de la crítica, el pensamiento crítico, enunciarse de esa forma y colocar los textos que se publican en este texto de esa manera. ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Sí? Yo creo que son esas dos preguntas y quisiera saber si de pronto el auditorio quisiera hacer otras preguntas. Sí, pasemos al auditorio. ¿Qué preguntas tiene? ¿Verdad? Esa última no me la esperaba. ¿Cuántos? ¿10 minutos? 10 minutos. Tiene 3 para contestar y el resto para... Qué bueno, son 10 minutos. Voy a ser muy puntual en eso. Hay una autora que se llama Mercedes Sánchez Sáenz, con un libro muy bueno que se llama Pedagogías Queer. Me lo encontré por casualidad. Como que yo vi la palabra, claro, después de volver de Canadá, yo veo la palabra queer y me lanzo, ¿no? Ya encontré otro error en este libro. No está esa referencia aquí. Y yo sé que la cité en el prólogo. Entonces tiene que estar en el prólogo. En la introducción. Mercedes Sánchez Sáenz, Pedagogías Queer. Nos arriesgamos a hacer otra educación 2020. Yo no me acuerdo cómo encontré ese libro, pero en ese libro la autora hace más o menos lo mismo. Utiliza la X, utiliza la E, en lugar de utilizar el O plural para el masculino. Y me pareció que era una estrategia pues, muy sensata a pesar de las dificultades que genera por la lectura, pero en parte porque es difícil leer esa X, es que creo que vale la pena escribir así. Porque me dicen mis estudiantes, es incómodo leer así, me desestabiliza. Qué bueno que se desestabilice. Qué bueno que un símbolo lo ponga a pensar, lo haga sentir cosas, ¿no? ¿Por qué seguir diciendo los? Porque no entendemos que al decirlos negamos a otras personas que no se identifican con ese masculino. Y no solo las mujeres, hay personas que no se identifican en ese binarismo, ¿no? del género. ¿Por qué las ocultamos? Entonces, si yo entiendo que con mi lenguaje hago violencia, que es tal vez lo más difícil de entender al inicio, ¿por qué decir los hombres somos implica violencia? ¿No? Ahí ya hay una dificultad. Pero cuando yo entendí eso, yo dije, no, pues cuando yo escribo, entonces no puedo seguir en lo mismo. Porque entonces dejo de hacer violencia cuando digo, bueno, las personas en este salón, la comunidad estudiantil, ¿no? El estudiantado, hay diferentes estrategias en el lenguaje. Uno prefiere decir los hombres, ¿no? O los seres humanos. Pero en el libro es más difícil, ¿no? Porque escribiendo, el lenguaje está escrito, el lenguaje está configurado en masculino. Pare de contar. ¿Cómo hago yo para evitar hacer violencia en mis textos? A propósito, estoy pensando en un libro que se llama algo así como Didáctica de la Violencia y Violencia de la Didáctica, ¿no? En filosofía, por supuesto, no puedo meter en otros campos. En parte es eso, ¿no? ¿Hago yo violencia cuando ignoro solamente en el artículo definido a las mujeres y a quienes no se construyen hombres ni mujeres? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y eso quiere decir en parte que cuando escribo necesito otra forma de expresión para no ignorar a la persona que puede estar leyendo el libro y se puede sentir violentada cuando lee.
Y es tremendamente difícil. Seguramente se me fueron muchos los, ¿no? Estoy trabajando en eso. Entonces eso responde a la segunda pregunta, era la más fácil, ¿no? Me copié la estrategia de Sánchez. Es una muy buena estrategia, pero realmente lo siento así, ¿no? Ahí hay un ejercicio de violencia y lo hacemos todos los días en todas nuestras clases, en nuestras conversaciones con amigos, con amigas, en nuestros chistes machistas todo el tiempo, ¿no? Y no nos damos cuenta porque eso no se habla en la clase de filosofía, ni de sociales, ni de español, ni... esa vaina no se habla. ¿Por qué nosotros los filósofos que entendemos estas cosas tampoco lo hablan? Bueno, yo supongo que al menos podemos entender. Ahora, la segunda pregunta es mucho más difícil, entonces claramente eso no va a tener una respuesta acá. Yo sí quisiera que pasáramos a las preguntas del público, pero voy a dar una indicación muy breve sobre el asunto, que es lo que ya le dije allá con el tinto que... Por esos 5.000 del tinto que me gastó. Yo creo que hablar de hermenéutica, al menos desde la perspectiva que yo trabajo, ¿no? Que la aprendí leyendo a Nancy Moores y esta gente allá en la Universidad de Alberta, en la Universidad de Calgary, en Canadá. Hablar de frónesis, eso sí lo dice Gadamer, literalmente en verdad de método. Y lo siguiente, creo, es de mi propia cosecha: hablar de filosofía como forma de vida es hablar en gran medida de lo mismo. Es decir, Gadamer lo dice claramente, la frónesis tal vez representa la capacidad hermenéutica por excelencia. Hacer frónesis o tener la capacidad de la frónesis, desarrollarla, es hacerse hermenéutico, ¿sí? Es comprender en el sentido amplio y profundo de la palabra, que va mucho más allá del mero entendimiento y que implica cómo yo aplico en mi propia vida, en mi acción, en mi palabra, en mi sentir, lo que el texto me dice, ¿sí? No entender la universalidad, neutralidad y objetividad del discurso que no existe, aplicarla a mi vida. Y si en realidad comprendí aplicarla, entonces significa que yo cambio mi manera de vivir. Esa es la exigencia, al menos de la interpretación, insisto, de hermenéutica que aprendí en Canadá. Entonces ahí uno ve, creo yo, de manera muy general, por supuesto, podría profundizar y entonces encontrar las profundas diferencias, pero ahí uno ve la relación entre frónesis, hermenéutica y filosofía como forma de vida. Al final las tres están buscando que la persona se transforme, que viva de otra manera. ¿Listo? No puede ser que yo comprenda un texto y siga viviendo igual, entonces no comprendí el texto. Definitivamente no lo comprendí. Me engaño a creer que lo comprendí. Eso se ocurre. Hay un textico que digo a mis estudiantes que escribí hace como 10 años que se llama Pensamiento crítico y autoconocimiento. La tesis de ese texto, si me acuerdo bien, es que al pensar que pensamos críticamente, con mucha frecuencia, casi siempre nos autoengañamos. Punto. Y ese texto es desde una perspectiva analítica, el único que he escrito de manera analítica. ¿Qué preguntas tienen? Por favor. Albert. Álvaro, profesor. Iván. Sí, así está bien. Usted que responde, yo no. ¿Cómo así usted está presentando? Sí, pero usted responde, yo no escribí el texto. ¿Quién quiere que responda, man? Gracias. Sí, de hecho, sí. Acércame un poquito más. ¿Ah, sí? Está apagado. Gracias. Sí, incluso si llegase a generar una conversación entre los y las presentes, pues maravilloso. Y está puntualmente como generada por una necesidad particular. Mis compañeros, compañeras y amigos, amigas, pertenecemos al programa Distrital de Justicia Restaurativa para Adultos. Y pues nos enfrentamos todos los días a una serie de situaciones en donde debemos interpelar pues, a las personas que llegan al programa por casos de delitos. Entonces, pues, mi pregunta puntualmente sería como, ¿qué tiene que ver la imposibilidad de concebirnos como, desde temprana edad como seres pensantes críticos con la resolución de conflictos por medios violentos o la comisión de delitos ya de adultos? Bueno, gracias por el libro. Ya estamos como dando al libro en general. Hay como ciertos puntos donde nosotros convergemos, sobre toda la cuestión de la filosofía como
a una persona cuando escribimos. Sí, hay una cosa que yo sostengo, le digo a los estudiantes, también sus estudiantes, y es que casi cada filósofo crea un estilo. De hecho, parte de un filósofo implica comprender el particular estilo en que decide escribir, y su filosofía no se puede separar de ese particular estilo de escritura. ¿Sí? Ahí tendremos que reevaluarnos en qué sentido y en qué momento dentro de nuestra propia historia de pertenencia a esa cosa que llamamos filosofía, aceptamos que hacer filosofía implica borrar. Y en ese sentido, ya que eso me ha interesado eso, y lo he visto también dentro del marco de esta enseñanza de filosofía, ¿cómo lo ha encontrado usted? Es decir, ¿dónde ve usted ese giro o dónde tiene una sospecha sobre ese giro que lleva a entendernos como filósofos que debemos borrarnos para hacer filosofía? Uy, no, pero espera, porque mi memoria claro, yo creo que la pregunta que hace el colega allí va para este man, entonces la voy a dejar a este man, pero voy a decir una cosa, y es que si mi memoria no me falla, su merced dijo, desde niños no podemos concebirnos como sentipensantes, ¿sí? Yo creo más bien que hay que reformularla y habría que decir que desde niños, seguramente desde incluso el vientre materno, nos han enseñado muy violentamente a eliminar la dimensión sentipensante de nuestro ser y la reemplazaron por raciocinio. ¿Sí? Y creo que eso ya cambia la perspectiva lo suficiente. No sé si usted quiere decir algo sobre la pregunta porque es más como eso. No, eso lo solucionamos ahorita en el tercer tiempo. Bueno, que haya tercer tiempo. Yo creo que hay un señor norteamericano que se llama Peter Patrick, si no me equivoco, Peter Patrick. El hombre escribió un libro, obviamente en inglés, que se traduciría algo así como Historia de la Filosofía en Asia y África, o algo así. Y el hombre, la tesis que sostiene en ese libro es que la noción, aquí está, África, Asia, The History of Philosophy, Peter Patrick, 2013, ese libro ya tiene más de 10 años. Es muy claro en la argumentación, lo que el hombre dice es que la noción de filosofía que manejamos hoy, esa noción de filosofía teorética o discursiva, se la inventaron en Alemania y los precursores, digamos, de esa noción de filosofía principalmente serían Kant y Hegel. Aunque ellos no fueron los que dijeron hay que entender filosofía como tal, sino un discípulo, entre comillas, de Kant, a quien Kant autorizó esa interpretación, ¿no? Ahí están los documentos y están las pruebas arqueológicas, es decir, las fotos de los documentos que muestran otra cosa, ¿no? Ese libro es muy interesante, es muy sencillo de leer, muestra un poco el asunto con mucha claridad y a mí me convence claramente, además porque coincide con las tesis de otros pensadores como Dussel, Mignolo, ¿no? de la perspectiva decolonial, es precisamente a partir de los textos de Kant que empieza como a surgir una noción de filosofía en la que se elevan a máximo grado estas categorías de neutralidad, objetividad y universalidad en los argumentos como las categorías por excelencia para la argumentación y para la filosofía, ¿sí? Entonces lo que yo recomiendo es leer el libro, pero hay que leer a Dussel, hay que leer a... Pues, no hay que leer, yo les sugiero que lean a Dussel, a Mignolo, a Quijano, porque son las personas que han tal vez presentado con mayor claridad y mayor fuerza la crítica a ese pensamiento occidental. ¿Sí? Ahí yo, por ejemplo, no recomiendo la teoría crítica, no sé la posición de Heidi cuál sea, ¿no? Y le decía yo hace un rato a Fernando acá que no me interesa trabajar la teoría crítica, al menos por ahora, porque creo que la noción de razón que manejan en teoría crítica sigue siendo precisamente esa noción de razón que se originó en Kant, ¿sí? Y ellos no logran cambiarla, a pesar de que quieran hacerlo y que hayan avanzado, incluso Guillermo Hoyos, ¿no? Pero se mantienen ahí.
Y Guillermo Hoyos hace la misma crítica, y él dice que ellos lograron por una razón comunicativa. Yo no creo, ¿sí? Pero tendríamos que ponernos a discutir con base en los textos, ¿no? La noción es, y eso va un poco por la pregunta que hace el primer colega, creo yo, el núcleo del asunto es volver a pensar, o si se quiere pensar de otra manera, ¿qué significa pensar? Heidegger, ¿no? En ese libro, que es muy difícil de entender, estoy de acuerdo, habría que ver si la traducción al español fue buena, pero al menos desde mi interpretación lo que yo entendí, tal vez muy hermenéuticamente, tal vez muy sesgadamente, por supuesto, es pensar significa en gran parte conectarse consigo mismo, digámoslo de esa manera. Si yo no me conecto con el ser, es decir, conmigo mismo, yo no estoy pensando, yo estoy calculando, estoy razonando, definitivamente no estoy pensando, ¿sí? Entonces, ¿qué significa pensar? Ahí está el gran problema, ¿sí? Creo que nosotros no hemos llegado a esa pregunta todavía, o estamos llegando, pero como nos negamos a leer a los autores decoloniales, en realidad no pensamos. Seguimos buscando tesis y argumentos en otros autores y otras autoras. ¿Por qué el trabajo de esta señora Hooks, ¿no? El seudónimo de ella, siempre se me olvida el nombre? Hooks. Estás Bell Hooks, ¿no? ¿Por qué un filósofo tradicional lee los textos de Hooks y dice eso no es filosofía? ¿Por qué no es filosofía? Un filósofo tradicional lee, qué sé yo, Popol Vuh, y eso no es, ¿por qué eso no es filosofía? Digamos, yo creo que el asunto va un poco por ahí, y ese pensamiento sí se volca sobre sí mismo, es decir, ahí el lugar de enunciación del autor es el centro, ¿sí? Porque en la otra filosofía no. Porque la filosofía latinoamericana es una copia de la filosofía europea, ¿no? Para los que trabajan en esa filosofía está considerado así, ¿no? ¿Existe filosofía en nuestra América? ¿No? ¿Qué es lo original de esa filosofía? Esa filosofía es diferente. ¿Por qué lo diferente se descarta? ¿No? Bueno, ya no digo más. A todos y todas, muchas gracias. Discúlpenme si dejamos a alguien sin voz, perdónanos, Giovanni, pero también hay un tema crítico de tiempo, y es que el espacio pues estaba destinado para 60 minutos, que llevamos un poco más. Pero antes de despedirnos, profesor, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias por su libro. A mí me dio mucho que pensar, y a las 3 de la mañana terminé, como algunos conocerán, grité ¡mierda! Yo no grité eureka, yo grité mierda, discúlpenme la palabra. Y dije, uy, este man me dio mucho que pensar, y la gente no suele despertarse a las 3 de la mañana a oír las llamadas de uno para, mira que me leí. Los invito a que tengan esa experiencia bonita, que voy a hablar desde mi experiencia, de encontrar un libro que me generó emoción, que me volvió a vincular con este escenario, con el escenario de la filosofía, de la educación, y de pensar otras cosas. Los invito a que abran el libro y lo lean con un carácter más, no solamente crítico, sino también con una perspectiva de belleza, encontrar lo bonito de las ideas que aquí se exponen y de las posibilidades que abre el texto para pensar. Gracias, profesor, por darme que pensar. Por favor, lean el libro, que más uno puede decir al cerrar esto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos, a todas por venir. Espero que algo de esto los ponga a pensar, efectivamente.